Ok, en esta segunda parte vamos a continuar con el ejemplo de lluvia simple, sin menú. Ya habíamos visto todo lo que era la parte de crear, ¿cierto? Crear con el crear del tarro, el create, el crear del tarro de la lluvia. Ahora vamos a ir rápidamente al dispose y después ver a la limpieza y ver después el renderizado. En el caso del dispose, ya tanto el juego que está en Application Adapter como los distintos objetos hay que irles liberando la memoria. ¿Ya? Eh, entonces tenemos objetos pesados como el batch y el font, ¿ya? El batch, el área, el lienzo y el tipo de letra que tienen texturas asociadas complejas y que por tanto pesan y que de ahí la necesidad de limpiarles liberar la memoria que utilizan porque son muy pesadas, mucho más que el arreglo o inclusive que esto, la cámara es un polígono, maneja atributos de ángulo, entonces en realidad no tiene textura asociada y por eso no hay un camera dispose. Y en el caso del tarro y lluvia, que fueron los hechos por nosotros, hay que ir a revisar directamente su código de destrucción, que es lo que hace el destruir de tarro y el destruir de lluvia, que son clases propias del negocio, ya del negocio del juego porque la hicimos nosotros, ya no son directas del IFGDX. Entonces vamos a ver, tenemos aquí que el destruir tiene el dispose de la textura de qué cosa, de la imagen del tarro, ya, o el sprite, la imagen del tarro más que un sprite, ya, y la del sonido. ¿Qué sonido? La del sonido de herido. Entonces es justamente de estos dos, ya. Si miramos estos tres, bueno, esos 6 datos, atributos, son primitivos, son enteribooleanos, así que no necesitan dispose. Estos dos ya tienen su dispose, y el otro es el bucket rectangle. Rectangle no tiene dispose, si uno quiere puede ir a revisar si es que lo llegara a tener, pero en realidad no va a tener. Esto era bucket, ¿no? Bucket.d. No hay dispose, ¿se dan cuenta? Bucket no tiene dispose porque en realidad es un rectángulo, es un polígono. Y los polígonos son matemáticas, son atributos enteros, float, double, pero no tienen una textura o como el sonido que tiene todo un archivo WAP en bitmap, que en el fondo es una secuencia, una cadena larga de, no vamos a decir que de ceros y unos, pero de tipos primitivos, pero de una colección, ¿sí? Y eso claramente lo hace mucho más pesado y por tanto es importante liberarle la memoria, ¿ya? Entonces tenemos el tarro destruir listo. Vamos a ver el destruir de la lluvia. La lluvia, si se dan cuenta, tiene 4. Sonido de la gota, la música de sonido. Imagínense todo el string, toda la cadena de audio de la música, que es un MP3 cargado en memoria RAM en un objeto para que se vaya ejecutando. El caso de la gota buena, que es la gota de 64 por 64, ¿cierto? El sprite o la imagen. Y en el caso de la gota mala, que también es otra textura. A esos 4 le hacemos dispose, si son cuántos son estos 4 que están acá. Y los otros 3 atributos que le quedan a la clase lluvia, un objeto lluvia, son 2 arreglos. Eso pesa más que un dato primitivo, pero siguen siendo colecciones livianas. Y el otro es un entero. Ya, un entero con rango amplio, pero sigue siendo un entero. Ya, menos que un double. ¿Ok? Entonces con eso vimos la parte simple que era el destruir. ¿Ya? Y hacerle dispose y liberar memoria. El dispose sigue siendo importantísimo porque en este juego no, pero en un juego normal, cuando uno llega al game over, después va a volver ¿cómo se llama? Después del game over uno vuelve al juego principal y eso quiere decir que vamos a volver a la ventana principal a ejemplo lluvia, por así decirlo, que va a crear una serie de colecciones y de sprite y de bitmap. Si yo no le hago dispose a estas 4 cosas, sobre todo estas dos, bueno, también a las otras, quiere decir que cada vez que hago un restart en la otra versión del juego a esto, voy a ir acumulando basura de esos 4. Cada vez que pierdo y que hago restart, y eso ¿cómo lo voy a ver? Voy a ver que el proceso del juego ya va. Cada vez que en la medida en que voy jugando, el proceso empieza a ocupar más memoria RAM. Hasta que va a llegar en un momento, sin salirme del juego, en que no sé, después de haber jugado 50 veces, me voy a quedar sin memoria o capaz que antes. Ya. Entonces eso no lo vamos a probar, pero para la otra versión sí va a ser importante. ¿Ya? El ir liberando memoria. Y eso. Ahora tomemos el último, que es el más relevante, ya el más complejo también, que tiene que ver con, focalicémonos en ya no el create o el dispose, sino que el renderizado. Este es el método render
que es el que se llama automáticamente en libgdx y en cualquier otro lenguaje. El renderizado es el que se preocupa de hacer los cálculos y de ir mostrando los sprites o las animaciones o los dibujos, los números, las letras y el sonido en el momento que corresponde. ¿Ya? Eso es. Partimos entonces, lo primero es, cada vez se limpia la pantalla, porque si no la limpio, voy a tener un efecto fantasmal. voy a ir pintando encima del lienzo, pero no voy a ir limpiando el cuadro anterior. ¿Ya? Entonces todo lo que estaba antes va a quedar con efecto shadow, por así decirlo, con efecto de arrastre fantasmal. ¿Ya? Si quieren después lo comentamos para que vean qué cosa pasaría. Comentémoslo. Ya tenemos un rato. Algunas pruebas las voy a hacer yo, otras les voy a sugerir yo que las hagan y a ustedes les va a tocar hacerlas. ¿Ven? Se dan cuenta, ahí partió el juego y ya partieron las gotas efecto shadow, arrastrándose. Y eso es porque no limpié la pantalla. ¿Ven? Me empiezo a mover yo, está súper lento, y voy dejando, nunca voy borrando lo que ocurrió antes. ¿Sí? Eso hace que el juego prácticamente se empiece a pegar. ¿Ya? Ok. Entonces es importante limpiar el fondo de pantalla en cada vez que se hace algo. ¿Ya? Esto actualiza la cámara, se hace nomás, por cada frame hay que actualizar la cámara, aunque esté de forma ortográfica o ortogonal al plano. ¿Ya? También de nuevo, se integra al batch la cámara. Esto es el que le dice, oye, el batch hay que mostrarlo, o el lienzo está mostrando el mundo desde esta posición, ángulo, luz, sombra de cámara. ¿Ya? De eso se preocupa la cámara generalmente, el ángulo y luces y sombras y focos y cosas. ¿Ya? Por ese estilo. Pero que quedan fuera de alcance. Y después le decimos al lienzo, empezamos a dibujar. Eso es lo que está diciendo. O a pintar, o a colocar texturas, letras y lo que sea. ¿Ya? Empezamos colocando los textos. Entonces pasamos con font. Aquí saltémonos vamos directamente con el draw. El draw es font, letra o tipo de letra, punto, dibuja. ¿Sobre qué? Sobre este lienzo. Escribe el texto gotas totales, más, si se dan cuenta, tarro.getPuntos. Es la cantidad de puntos que lleva ese tarro. ¿Se acuerdan que hay un getter? Vamos aquí a tarro. Y aquí hay un get de los puntos. Puntos tiene ahí por acá un getter de sus puntos. Solo lectura. ¿Sí? Ya. Eso. Y eso escríbelo en el XY, en este XY. X5. 5 en el eje X. Muy pegadito al borde izquierdo. Ya. Y 475 a 475 del Y. 475 de... ¿cuánto es el ancho? Es 640 por 480. Entonces muy pegadito al borde arriba. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre, ¿no? ¿Ya? Escribe pegado a la izquierda arriba. Entonces se dan cuenta, el X0 es a la izquierda. ¿Ya? Y el Y0 también es abajo. ¿Ya? Izquierda abajo es el 00 para la pantalla. Eso, ¿qué más? Aquí estamos dibujando lo mismo, tipo de letra. En esta letra dibuja en el batch vidas, la cantidad de vidas, pero esto ya va también arriba en el I, en el 475, bien arriba, pero ahora el X no es pegado a la izquierda, sino que es 600. ¿Ya? No es 640, porque recuerden que es 600 donde va a empezar a escribir, y si fuera 640 va a escribir afuera de la pantalla. ¿Ya? Es 600. Eso, después, ¿qué está haciendo este texto que me salte? Esa línea de código, disculpen. El font getData, font.getData me da acceso a una serie de operaciones del módulo, en particular del tipo de letra, disculpen, y en particular me permite escalar el tipo de letra. Con esto aquí lo estoy agrandando no de forma uniforme. Hay otro que es setScale con un único punto flotante que lo hace escalar proporcional. Aquí yo estoy diciendo escálalo a 3 veces la letra original, escálalo 3 veces en horizontal, en el ancho, y 2 veces en el alto. ¿Ya? Eso es lo que le estoy pidiendo. También le puedo setear el color, ahí está comentado, set color. Pero eso no es desde getData, es directamente desde font. Entonces, algunas operaciones son font.setear algo, alguna propiedad del tipo de letra, como el color, y otros comentemos y otros son directamente sobre el dato. El getData tiene que ver con el bitmap, el tipo de letra. Entonces, como el color no es directo sobre el tipo de letra,
Mientras que la escala sí, entonces uno es mediante getData y el otro no. Aquí estamos creando un nuevo color. Aquí hay que usar el import, no de Java, sino que no de la AWT, sino que hay que tener cuidado con los imports. Siempre hay que preferir el BadLogic GDX, porque ese es el que manda. Aquí estamos tirando en RGB rojo completo, RG green completo, blue 0 y alfa transparencia 1. Quiere decir que no hay transparencia. Ese es el color que estamos lanzando para ¿qué era esto? Para las letras del menú. Si se dan cuenta, ahí está el juego y me está tirando las letras en amarillo. ¿Ya? Entonces R y G en 1, rojo y verde, me dan amarillo. ¿Ya? Eso es. Y esto está escalado a 3×2. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Entonces esto va dibujando 60 veces por segundo. Y después tenemos el código acá para preguntar si está herido. ¿Ya? Si no está herido, ¿qué quiere decir herido? ¿Se acuerdan cuando fuimos acá al caso del tarro? En tiempo normal no está herido, ¿cierto? Cuando el tarro está recolectando y no fue pegado por una gota roja, cuando recién le pega la gota roja, ahí está herido, por una cierta cantidad de milisegundos. ¿Ya? 50 milisegundos se supone que esto corre bien, ya a un frame por milisegundo. ¿Ya? Entonces aquí estamos preguntando, si no está herido, ¿ya? Si no está en este momento de choque que está todo congelado para que vibre, ¿ya? Y de hecho eso permite que se congele, ¿ya? Si yo no pregunto por esto, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a actualizar el movimiento del tarro y va a actualizar la caída de la lluvia. Entonces por eso cuando está herido, si volvemos a ver, colgamos play, aunque yo quiera no puedo mover el tarro mientras está herido. Espérense, voy a mover la ventana. Ya, ahí acaba de chocar y por más que yo lo mueva para el lado, voy a estar moviendo todo el lado hacia la derecha. Entonces se dan cuenta, hacia la izquierda ahora. Se congela no solo el movimiento, la caída de las gotas, sino que también se congela el movimiento, la recepción desde teclado para mover el tarro. ¿Ya? Y eso es por estos dos métodos que están acá adentro y que quedaron adentro del estado mientras no esté herido. Si yo borro esto, va a estar herido y se va a poder mover el tarro y van a seguir cayendo otras gotas. ¿Ya? Ok, vamos al tarro a actualizar movimiento. Sí, vamos en orden. Vamos a actualizar movimiento del tarro. Vamos a actualizar movimiento del tarro. Ya, no me agarró. No importa, ahí sí. Ya, Open Declaration y vamos a, ahí tenemos, actualizar movimiento. Estamos en tarro. Si se dan cuenta ya habíamos visto getter y setter, el crear. Vamos en orden, así que el dañar y el dibujar vienen después. Pero esto, el actualizar movimiento, como dice del tarro, lo que se preocupa es de actualizar el lugar donde tiene que ir el tarro de acuerdo al input de teclado. Entonces aquí estamos preguntando, si tenemos apretado la letra izquierda, if gdx input is key pressed, el key pressed es cuando yo dejo la tecla apretada, y si la dejo apretada, is key pressed es true. Es distinto de is key just pressed. ¿Ya? Just pressed es solamente una vez. Si yo la tecla la dejo apretada, ya, si yo dejo apretada una tecla ahí, mientras la deje apretada, key pressed is true. Pero just pressed es true una sola vez. Y después no es verdadero hasta que yo suelte y vuelva a apretar de nuevo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque quiero que se mueva eternamente mientras yo la deje apretada, o tengo que ir tecleando cada vez para que se vaya moviendo cada vez a la izquierda. ¿Ya? Todo eso depende de la jugabilidad y del contexto que uno quiera darle. ¿Ya? En este caso está isKeyPressed, entonces mientras yo lo mantenga apretado, va a entrar al evento, ¿ya? O va a capturar el evento de isKeyPressed y por tanto va a hacer lo que tiene que hacer. En este caso que le estoy diciendo, si aprieto la tecla izquierda, entonces el bucket, ¿se acuerdan qué es lo que es el bucket? El bucket es del tarro, es su rectángulo. ¿Ya? Es el que me dice dónde hay que dibujarlo, cuáles son los bordes de choque, y después la textura yo la voy a colocar en el mismo origen del rectángulo. Entonces la imagen del tarro y su rectángulo son dos objetos distintos, pero que están, no sé si traslapados, pero en realidad están en el mismo lugar. ¿Ya? Y vamos a hacer unos ejemplos
para demostrarles qué pasa si el rectángulo es más grande o es más chico. Va a detectar la colisión antes o la va a detectar después, mucho después de haber chocado con la imagen del tarro real. Ya eso es lo que va a ocurrir. Ya eso lo pueden ir probando ustedes también. Entonces veamos, aquí qué es lo que va a ocurrir. El X me va a decir réstale, o el X va a ser el X menos la velocidad X. ¿Ya? Pero no es solo la velocidad X, sino que esta es una manera... Lo normal es colocar un número acá. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí dice 400, porque esto no es 400 píxeles, sino que en realidad sí, es 400 píxeles, pero ponderado, multiplicado por... Y este es un método interesante, el delta time, es el tiempo automáticamente calculado, es el tiempo que pasó entre una llamada del frame y otro. Automáticamente él va viendo cuánto tiempo pasó. ¿Ya? ¿Ok? Es un punto flotante y dice la documentación ahí que está en segundos, pero no estoy seguro si está en segundos o en milisegundos, ¿ya? O capaz que en nanosegundos. ¿Por qué? Porque si no, a ver, de frente, si fuera en segundos, bueno, es que es punto flotante, así que va a dar decimal, ¿ya? Así que sí, ahí sí puede ser. Entonces me va a dar un número entre 0 y 1, nunca 1 en realidad, a no ser que vaya muy muy lento el juego. ¿Ya? Me va a dar una fracción de, y por tanto esos 400 píxeles se van a ver multiplicados o ponderados por un número que es menor a 1, ¿ya? Y por tanto van a ser menos de 400, ¿ya? Segundos. Piensen que, no sé, si corre a 60, 1 partido por 60 es lo que más o menos va a dar este valor. Y ese 1 partido por 60 multiplicado por 400, en el fondo es 40 dividido en 6. Eso es la cantidad de píxeles que se va a mover, ¿ya? 4, 5, 5, 6 por 5, 30, 5, 6 por 6, 6 por 7, 30, entre 5 y 7 píxeles, ya no más de 10, aunque vaya muy lento, ¿sí? Esa es la cantidad de píxeles. ¿Por qué se hace esto y no se lo coloca aquí, vel igual, muévete 5 píxeles nomás para el lado y le coloco punto y coma? ¿Por qué? Porque aquí estoy colocando el movimiento, la velocidad en píxeles en función de qué tan rápido vaya esto. Recuerden que este actualizar movimiento, ¿cuántas veces se va a llamar por segundo? Depende del tarro donde esté andando. Lo normal es que vaya a 60, pero si el tarro es... A ver, si es mucho mejor, no va a andar más rápido. Porque aquí en el Desktop Launcher yo le seteé la cota máxima, ¿ya? Que es 60 frames por segundo. Pero si el tarro, el computador va muy lento, va a andar a menos de 60 por segundo, puede andar a 25 o a 15 frames, y eso quiere decir, eso va a hacer que esto se vaya moviendo la cantidad de píxeles de acuerdo a esa cantidad de frames, ¿ya? Se va a mover mientras este número sea menos, mientras mayor sea el tiempo, mayor va a ser el movimiento, ¿sí? Entonces esto hace, raya para la suma, que la velocidad de movimiento no cambie con distintas tasas de frame, ¿ya? Por eso se hace así, ¿ya? Estos dos funcionan igual, uno para la izquierda y otro para la derecha, entonces si es a la izquierda, si aprieto tecla izquierda voy restando en el X, que está bien, y si es a la derecha voy sumando en el X, que también está bien, ¿ya? Estas dos son validaciones, como dice ahí, para que no se salga del borde izquierdo. Eso quiere decir que el rectángulo, el eje X, no puede ser negativo. Entonces, si el X me fui mucho hacia la izquierda con la tecla y dejo apretado a la izquierda, no se va a salir por el lado izquierdo porque si X es menor a 0, que es el origen izquierdo, el mínimo izquierdo, el bucket X lo seté en 0 para que no se salga, ¿sí? Entonces no se va a salir. Se va a salir en una... entre medio de dos frames, entre un frame y otro va a quedar... No, en lo que dure ejecutarse entre esa línea y esa línea. Eso es lo que va a durar corrido fuera el número X, pero no se va a alcanzar ni siquiera a dibujar, ¿ya? Porque aquí estamos recién calculando, no se está dibujando automático todavía, ¿ya? Eso viene después. Entonces nunca se va a dibujar fuera del área, ¿sí? Entonces si es negativo el X, lo dejo en 0, y por otro lado, si el X es mayor al ancho máximo, que es 800, menos el ancho del sprite, que es 64, el ancho del tarro, ¿ya? Si el X se sale de eso, entonces hago que X no pase de eso, que es 800 menos 64, menos el ancho del tarro. Y eso va a hacer que el tarro nunca pueda salirse ni siquiera parcialmente en su borde derecho, ni un pedacito se va a salir del bicho, del ángulo. Si aquí yo le hago 800, se va a salir todo menos el borde izquierdo del tarro, ¿ya? Si quieren lo podemos probar, esa prueba es rápida, ¿no? Borramos el 64, no, hagamos la mitad, que se pueda salir la mitad del tarro nomás, 64, 32, menos 32,
Eso, entonces vamos a poder salirnos muy rápido, solo para ir chequeando ciertas cosas. Ya, no agarró el... Estoy llegando. Ahí sí. Entonces, por el lado izquierdo no me salgo, ¿ven? Se dan cuenta, llego al borde. Mientras que por el derecho llego, puedo sacar la mitad. ¿Sí? ¿Ok? Eso es. Algo me pasó ahí que se quedó pegado, no entiendo por qué, pero puede ser la grabación o algo por el estilo. Entonces lo normal es tener el C mayor a 64 y dejarlo con el 64. Eso era una cosa. Lo otro, probémoslo. Aquí está, venía dentro del ejemplo. No lo vamos a usar, pero es solo para ver. Este es el código que venía del ejemplo para chequear input desde mouse o desde touch, desde dispositivo cuando uno lo lanza por Android o iOS. ¿Ya? Ahí se usa ese objeto que es vector, es un vector de Bad Logic, es un vector de vector 3, un X y Z. Ya aquí vamos a usar solo el X y, entonces lo que hace esto es que el touch pos lo setea en toma el X y el Y de donde uno posicionó, el Z lo deja en 0, porque esto es 2D en vez de 3D. Y ese era el tema porque no lo tenía comentado. Y ahora me acordé. Esto porque aquí vamos a necesitar la cámara. ¿Ya? A lo mejor después lo colocamos porque necesitamos que la cámara, ¿qué cámara? La cámara que declaramos acá, esta cámara, llegue al método actualizar movimiento. Porque usamos solamente un batch, un tipo de letra porque pesan mucho, pero un batch porque es un solo lienzo, en el mismo juego, ¿ya? Y una sola cámara. Estos dos, idealmente los tres, debieran ser declarados solamente en la aplicación principal y eso se tienen que pasar por parámetro o vía estática, de algún modo, idealmente vía parámetro, deberán pasarse a los otros objetos del negocio. No que el tarro tenga su propio batch, su propia letra, su propio cámara, no, así no va a funcionar. El juego, la primera clase que es la del juego, que en este caso es ejemplo lluvia, él tiene su cámara, batch y font y se lo va pasando al resto. ¿Ya? Porque todo el resto se tiene que dibujar en el mismo lienzo, ya con el mismo tipo de letra y desde la misma cámara. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la modificación acá. Nos faltaría una cámara. Así que solo para probar, solo para ver el ejemplo y pelear un rato. Ya, rápidamente. ¿A dónde era que había que agregarle el constructor? Ahí sí. No, nada que constructor. Le estamos agregando un parámetro. Envío a la cámara. Tenemos orthographic cámara. Ya estaba el import, así que parece que no me lo está pidiendo. Estaba ya, orthographic cámara. Pero lo que me va a tirar ahora por error de arrastre es que este método no va a estar. Me va a pedir la cámara. Me está diciendo, ¿ves? Te falta un orthographic cámara. Así que le vamos a colocar cámara. ¿Ya? Y ahí tenemos la cámara. No tengo idea si va a funcionar o no. No lo probé hace rato. Pero no importa. Traigo esto, entonces me puedo mover con teclado izquierda a derecha. Y ¿dónde quedó el mouse? Tenía que ver, sí, se mueve con mouse. ¿Ven? Ahí lo estoy pinchando donde quiero. ¿Ya? Independientemente si lo hago más arriba o más abajo, pero lo que se preocupa es de la izquierda a derecha. Lo bueno es que uno se puede mover rápido. ¿Viste? No me puedo arrancar. Ese ya es un problema de capa 8, de irse moviendo. ¿Ven? Puedo mezclar teclado con ir pinchando en otro lado. ¿Ven? Me voy para allá pinchando y ahí voy conquistando el mundo como Pinky Cerebro. Ya, listo. Entonces funciona. Supone que se utilizaría el mismo en esto mismo, el tarro, donde quedó tarro, este mismo input para touch. ¿Ya? Se supone que es el mismo, pero obviamente desde antes habría que generar, desde el libgdx setup, habría que generar el otro proyecto que es para Android en este caso, y también instalar Android Studio con todo lo otro que involucra eso. ¿Ya? Y me va aquí a generar, aparte de ejemplo lluvia desktop, otro proyecto, y del core, otro ejemplo lluvia, dirá ejemplo lluvia-Android, me parece que es. ¿Ya? Pero más o menos así se puede hacer. Volvamos a movimiento, entonces actualiza el movimiento del tarro en función del teclado y donde corresponde que vaya. Vamos a la lluvia ahora. A la lluvia igual le pasamos por parámetro el tarro. ¿Por qué? Porque en este método de actualizar movimiento de la lluvia necesitamos el tarro para chequear la colisión. ¿Ya? Es por eso. Vamos entonces para allá. Vamos para allá. Ya estamos en lluvia.
¿sí? Aquí vamos en orden, creamos gota de lluvia, ¿se acuerdan? El constructor, gota de lluvia, y estamos empezando con este actualizar movimiento. ¿Ya? El actualizar movimiento, lo primero es que en esta parte ve si corresponde crear de nuevo una gota de lluvia. ¿Ya? Para eso usamos el utils nanotime. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el tiempo actual? Y le estamos quitando el tiempo, la hora, el milisegundo, la hora con milisegundo de cuándo fue la última vez que lanzamos una gota. Se dan cuenta que aquí arriba ya se ve que lo último que hicimos en crear gota de lluvia fue guardar el momento, ¿ya? El instante de tiempo en que fue. Y si la diferencia de tiempo es eso, que es un número bien grande, estoy tratando de achuntarle. Si pasaron más de 100 millones de nanosegundos, ¿ya? Entonces vamos a crear otra gota. ¿Sí? Eso quiere decir que si son 100 millones de nanosegundos, 100 millones de millonésimas de segundo, ¿ya? Debiera estar tirando, ¿cuánto? 100 sobre, o este es billones, no me acuerdo. Pero quiere decir que es 100, es 1 sobre, debería estar creando 10 por segundo más o menos, ¿no? O algo por el estilo. ¿Ya? El tema es que los va llamando. Si no ha pasado ese tiempo, no lo va a llamar y no se va a crear, se van a ir creando menos gotas. Entonces, si quiero crear más gota o menos gota, van a ir cambiando este mecanismo de acá. ¿Cuánto tiempo pasa entre gotas? O podría tenerlo en paralelo. Podría tener un gota de lluvia buena y tener otro aparte, otro método para ir generando lluvia ácida, lluvia mala. ¿Ya? O ir generando las bandas de los distintos tipos de enemigos. Piensen que las gotas aquí son gotas, pero podrían ser distintos tipos de enemigos, cada uno con su propio sprite, con su propia animación y con su propio tipo de daño o de cooperación en caso de cualquier problema. ¿Ya? Supongamos que aquí también sería parecido si tuviéramos una colección, no sé si es una colección, pero de corazones, de nuevas vidas, de potenciadores, armas y cosas. A lo mejor las tengo, las voy generando. No necesito mantener una colección para ver dónde están, porque supone que son coleccionables que aparecen una vez y que después desaparecen si es que no las agarré en el momento que correspondía. ¿Ya? Ahí depende. Si son permanentes en el escenario, ahí sí necesito guardarlas en una colección si son varias.